La Edad Antigua es el comienzo de todo, una época que abarca cerca de 3.500 años y que supone el desarrollo de los primeros grandes imperios y las primeras grandes civilizaciones. La Edad Antigua abarca desde el inicio de la escritura, ya por el año 3000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Muchos os preguntaréis que por qué surge de repente la escritura, y la respuesta es bastante sencilla. Es verdad que la escritura permitió transmitir conocimientos de generación en generación de una forma mucho más cómoda y efectiva. De hecho, la escritura dará un gran impulso al desarrollo de la humanidad. Pero realmente la invención de la escritura tiene que ver con la organización de las distintas civilizaciones. Me explico. Cuando los seres humanos dejamos de ser nómadas y nos asentamos en aldeas, tuvimos que empezar a organizarnos socialmente. Cuando esas aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades o en civilizaciones que dominaban varias ciudades, había que encontrar una manera de llevar las cuentas, los impuestos, las leyes, etc. Para ayudar a esta tarea contable surge la escritura. ¿Y dónde ocurrió todo esto? Pues en Mesopotamia, la tierra que está entre el río Tigris y el Éufrates y sus alrededores. Vamos, lo que hoy llamamos Oriente Próximo. Parece que los primeros en desarrollar la escritura fueron los sumerios, que tuvieron un gran imperio. Y como ocurrirá durante toda la historia, los grandes imperios vienen y van. A los sumerios les sucederán otros grandes imperios como el acadio, el asirio o el babilónico. Precisamente estos últimos, los babilónicos, pertenece al Código Hammurabi, considerado el primer conjunto de leyes de la historia, y entre otras cosas decía algo así como que ojo por ojo y diente por diente, es decir, que lo que hicieses te lo iban a devolver. A la par, a las orillas del Nilo se desarrollaba otro gran imperio, el Antiguo Egipto, cuyo mayor legado sin duda son las colosales pirámides de Egipto construidas por los faraones Keops, Kefren y Micerino, que han llegado hasta nuestros días en perfecto estado, lo que han suscitado diversas teorías conspiranoicas sobre aliens y todas estas cosas. El Antiguo Egipto estaba reinado por faraones que se presentaban a sí mismos como enviados de los dioses, y no les solía temblar el pulso a la hora de reinar con mano de hierro. También en Egipto se consiguió canalizar el Nilo y tener grandes campos de cultivo que dieron alas al imperio. Aún así, el Antiguo Egipto tuvo diversas crisis a lo largo de los años y no siempre fue la floreciente civilización que todos nos imaginamos. Pero antes de dar un pasito más en la historia, tenemos que hablar un poco de la civilización griega, que fue una de las más impresionantes y florecientes de la historia. A nivel literario parió obras que han llegado hasta nuestros días, como la Ilíada de Homero. A nivel artístico nos dejó grandes escultores, y lo mismo a nivel arquitectónico. De hecho, cualquiera que haya viajado a Atenas habrá visto la majestuosidad del Partenón. Pero eso no es todo. Grandes filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles eran también griegos. Lo mismo ocurre en grandes matemáticos como Pitágoras o Arquímedes, que si bien es de la zona de Sicilia, de aquellas estaba dentro de la Magna Grecia. Es decir, que Grecia se convirtió en una auténtica Macedonia de arte y conocimiento cuyas bases han llegado a nuestros días y que han sido claves para que el mundo se desarrollase a la velocidad que se desarrolló. Y si Grecia os ha parecido la leche, esperad que queda lo mejor, porque una ciudad iba a poner el mundo patas arriba. Hablamos de Roma, que iba a crear el imperio más desarrollado de la historia hasta la fecha. En sus inicios, allá por el 753 a.C., Roma era una monarquía. Más tarde se convirtió en una república y posteriormente en un imperio, el Imperio Romano. Pero no tan rápido, porque antes de contaros cómo Roma se convirtió en la dueña del mundo occidental, tenemos que hablar de otra gran ciudad-estado que avanzaba desde el norte de África hacia Europa. Hablamos de Cartago, los primeros grandes rivales de los romanos. ¿Os acordáis de que los fenicios andaban comerciando y fundando colonias por todos lados en el Mediterráneo, como en España pasó con Cádiz o Almuñécar? Pues bien, Cartago era una de esas colonias. Y claro, Europa era demasiado pequeña para dos gallos tan grandes. Por ello, Cartago y Roma libraron las llamadas guerras púnicas, que fueron 3 y acabarán con el fin de Cartago y con un imperio romano que, fortalecido, comienza a ganar terreno en todos sus frentes. De esta manera, en manos de Roma cae la Galia, Hispania, parte de Britania, los Balcanes, Grecia, extensos territorios germanos, el norte de África, lo que hoy es Turquía, en fin, que los romanos se hacen con millones de kilómetros cuadrados a los que extenderán el latín y la cultura romana. También construirán fortificaciones, calzadas, acueductos y diversas edificaciones a lo largo y ancho del imperio. Muchos de ellos han llegado hasta nuestros días, conservándose perfectamente. Del mismo modo, muchos campamentos romanos acabaron siendo ciudades que a día de hoy son muy importantes. También hay que tener en cuenta que la cultura romana está muy influenciada por la griega, de ahí que se llame cultura clásica al legado que estas dos civilizaciones dejaron y que fueron una inspiración para que 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Renacimiento pudiese surgir, rompiendo con el oscurantismo de la Edad Media. Aunque bueno, el oscurantismo de la Edad Media no era tan oscuro, ¿vale? Tras una guerra civil en el año 27 a.C., Octavio Augusto rompió con la República de Roma y fundó el Imperio Romano.
Esto marcó el inicio de un periodo en el que la conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en aquel tiempo. Quedaros con este nombre porque con él, en el poder, Roma alcanza su mayor esplendor. Su dinastía muere con el infame Nerón, que dejó a Roma en crisis. Sin embargo, tras Nerón surgió una nueva etapa de esplendor de la mano de los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Sin embargo, a partir del año 180 comenzará el declive de un imperio que caerá más de 200 años después. Pero antes de ver cómo cae el imperio romano, centrémonos en el hecho que da nombre a nuestros años: el nacimiento de Jesús. Con Jesús de Nazaret nacerá el cristianismo, que se extenderá por Europa y Oriente Medio. Pero el inicio del cristianismo no será fácil. En sus inicios los cristianos tienen que ejercer su religión en la clandestinidad y son vistos como una secta. Sin embargo, poco a poco el cristianismo gana adeptos hasta el punto de que en el siglo IV se convertirá en la religión oficial del imperio. El Imperio Romano comenzó a pudrirse a medida que pasaba el tiempo, la corrupción se generalizó, los distintos emperadores pasaban con más pena que gloria, las guerras acababan con las arcas del imperio y la decadencia se generalizó. Tanto fue así que incluso corrió peligro la integridad del imperio durante el siglo III, cuando las revueltas militares se generalizaron. El emperador Teodosio I el Grande, el mismo que hizo del cristianismo la religión oficial en el año 380, dividió el imperio entre sus dos hijos. Por un lado estaba el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y por otro lado estaba el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. Sin embargo, para entonces el Imperio Romano no era ni la sombra de lo que había sido y a duras penas controlaba su propio territorio. En el año 386 comenzó el principio del fin. Los godos y otros pueblos germánicos iniciaron una serie de invasiones a gran escala del Imperio Romano, haciéndose con grandes extensiones de territorio que el Imperio Romano ya nunca recuperará. Para el año 476, Roma ya no tenía ningún poder sobre sus propios territorios, y los llamados bárbaros ejercían su propio control sobre los diversos territorios que tiempo atrás habían sido la parte más floreciente y avanzada de un imperio que había dado hasta la fecha los mejores años a la humanidad. Roma había caído y la humanidad entraba en una nueva era, la Edad Media. Pero esa será otra historia que os contaremos más adelante. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a like y si te gusta la economía, sigue a Memorias de Tiburón, que seguro que te va a encantar. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.